Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor una vez más, y voy a dar lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bendita sea la palabra del Señor. Todos nosotros tenemos días que jamás podremos olvidar. Momentos que, por así decirlo, marcaron nuestras vidas para siempre. Puede ser este momento, el nacimiento de tu primer hijo. Puede ser tu cumpleaños. Puede ser el momento en el que conociste al Señor. Yo no sé, hermano. Pero lo cierto es que hay momentos en los que uno dice, esto jamás voy a poder olvidar. Este es un momento inolvidable. En esa lista que tenemos nosotros de recuerdos inolvidables, no podemos perder de vista la segunda venida de Cristo. Jesucristo vendrá por segunda vez, y su regreso a esta tierra está cada vez más cerca. Cristo viene, y viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso dice las Sagradas Escrituras. Grandes y pequeños tendrán que presentarse delante del tribunal de Cristo. Tarde o temprano llegará ese momento. Y hermanos, ese día será uno de esos días inolvidables que tendrá el ser humano. Ese día marcará tu vida para siempre. La palabra del Señor dice de ese día, habla de ese día como un gran día, el día del Señor. El apóstol Pedro decía de ese día que va a ser un día de juicio y de perdición de los hombres impíos. Segunda Pedro capítulo 3 versículo 7. Los profetas, el profeta Malaquías en el capítulo 4 versículo 5 de su libro decía, el día del Señor será grande y terrible. El profeta Joel en su capítulo 2 versículo 1 de su libro decía, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová y está cercano. Ese día, hermanos, será un día solemne. Será uno de esos días en donde toda la concentración del hombre estará en Dios y únicamente en Dios. Las preocupaciones del día de hoy desaparecerán en ese momento. Todo lo que ha ocupado el tiempo de las personas ya no estará. Por primera vez en la historia humana, todos los seres humanos estarán puestos sus ojos en Cristo. En Apocalipsis capítulo 20, el texto que damos lectura, el versículo 11, el Señor nos muestra esa figura a través de cielos y tierra huyendo, escapando
del día de Dios. Dice el versículo 11, leamos del capítulo 20, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. La tierra y el cielo escapando frente al día del Señor. Y dice que no había ningún lugar para ellos. Es como si el cielo y la tierra se estuviesen despidiendo de nosotros, huyendo del día del Señor. Ya no habrá cielo, ya no habrá tierra que importe. Ha llegado el juicio de Dios, ha llegado el final de la historia humana. Eso es lo que Juan está viendo en el capítulo 20, en el versículo 11 de su libro. Todo el plan de Dios llegará a su culminación. Todas las cosas que no estaban resueltas se resolverán. Y ahora Dios en ese texto llamará a todos los hombres ante su tribunal, ante su juicio. Es por eso, hermanos, que he titulado a este mensaje El Gran Trono Blanco. Lo que estaremos estudiando en esos pasajes, hermanos, será el juicio final, el gran trono blanco del Señor. Y hay tres aspectos que vamos a estar considerando en nuestro pasaje. Consideremos en primer lugar a los muertos que están frente al gran trono blanco. Leamos la palabra del Señor, los versículos 12 al 13. Sígame con sus vistas, hermanos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Los muertos, se repite una y otra vez en esos pasajes. Uno de los temas que como seres humanos no queremos escuchar es el tema de la muerte. Es un tema difícil de oír. Pero lo cierto es que para Dios ese es un tema muy importante, muy importante. Sea quien tú seas, sea de la clase social que tú seas de la familia de donde vengas, lo cierto es que todos vamos a morir. Todos. En el versículo 12 del capítulo 20, Juan ve a muertos grandes y muertos pequeños. ¿Han observado eso? Versículo 12, dice Juan, vi a los muertos grandes y pequeños. Alguien decía de la muerte que la muerte es el gran nivelador del hombre. El gran nivelador. La muerte nos nivela a todos. Todos somos iguales frente a la muerte. No importa de dónde vengas, si seas pueblerino o citadino, no importa de qué familia seas, qué apellido tengas, no importa la plata que ganes. De cualquier y otra forma, tú y yo tenemos una cita con la muerte. Vas a morir, sea quien seas. Seas un niño, o seas un adolescente, o seas un joven, un anciano, tarde o temprano tendrás que presentarte delante de la muerte. Vas a morir. Eso es una verdad innegable. Es una verdad innegociable. Y hermanos, cuando hablamos de la muerte, lo que a veces nos aterra es saber cómo vamos a morir. ¿Cuándo vamos a morir? ¿Alguien de aquí sabe cuándo va a morir? ¿Alguien aquí conoce cómo va a morir? Nadie. Todos aquí carecemos de ese conocimiento. ¿Cómo será que muramos? Pero lo cierto es que vamos a morir. Deja en las manos de Dios la forma y el tiempo en el que has de partir a su presencia. Es verdad, no sabemos cómo ni cuándo moriremos,
Pero lo que sí sabemos por la palabra de Dios es lo que sucederá después que muramos. Es clara la Biblia cuando nos muestra lo que hay después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay? Algunos dicen que después de la muerte no hay nada. ¿Sí, verdad? Comeremos, beberemos, que mañana moriremos y al final no pasa nada. Otros dicen, cuando vamos a morir, vamos a estar flotando. Yo no sé dónde flotarán, hermanos. Flotando vamos a estar, dicen. Hay otros que dicen, no, después que vamos a morir, vamos a reencarnarnos. En vaca, en perro, no sé, vamos a reencarnarnos. Y por ahí en la India, hermanos, algunos tienen vacas sagradas, ¿han visto? La vaca sagrada, no se puede matar la vaca en algunos países porque puede ser tu abuelo, puede ser tu papá que le estás matando. Se ha reencarnado en vaca. ¿Será que después de la muerte hay reencarnación? Otros dicen, no, después de la muerte hay purgatorio, ¿no? Más suave. Vamos a purgar nuestros pecados después de la muerte. No, hermanos. No es que después de la muerte no hay nada. No es que después de la muerte vamos a estar flotando como palomas, no sé. No es que después de la muerte vamos a ser vacas. No es pues que después de la muerte vamos a estar en el purgatorio. Nada que ver. La Biblia enseña que después de la muerte viene un juicio. Hebreos capítulo 9, vayamos allá, versículo 27. Dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido, está decretado por Dios que el hombre se muera, el hombre muera, debe morir, pero una sola vez. Y después de su muerte, ¿qué viene, hermanos? ¿Qué viene? Juicio. Juicio. Tú ya sabes lo que hay después de la muerte. ¿Por qué entonces cuando alguien te pregunta, oye, ¿y qué hay después de la muerte? Tú dices, no sé, ¿qué pasará? No, el creyente sabe, hermanos. Tiene la certeza de lo que hay después de la muerte. Después de la muerte está el juicio de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás preparado para morir? ¿Estás preparado para esa cita que tienes con la muerte? Hoy en día hay gente, hermanos, que vive la vida pensando que nunca va a morir. O que nunca ha de morir alguien que él considera muy querido. La gente vive tan despreocupada de la muerte y cuando la muerte viene y le visita, hermanos, no saben cómo responder. En esta semana, creo que fue el día lunes, si no estoy mal, pasó una tragedia en esta provincia de Quillacollo, algo terrible. No sé si ustedes han escuchado las noticias. Un adolescente de un colegio fue asesinado brutalmente por su propio compañero. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Han visto las noticias? Pero lo cierto de ese caso, hermanos, es cuando el periodista entrevista a su papá, que había estado de viaje en el Perú. Su papá llega de este joven, ya en el entierro de su hijo, y el periodista le pregunta, señor, ¿ha muerto su hijo? ¿Ha muerto? Y el papá le responde al periodista con lágrimas en sus ojos, ¿cómo se va a ir mi hijo? Guay, ¿cómo me vas a dejar? Le dice este padre. Como un perro me lo han matado a mi hijo. Así dice literal, como un perro me lo han matado. ¿Cómo te vas a ir, hijo mío? Este padre no estaba, hermanos, preparado para la muerte. No estaba preparado para la muerte de su hijo. Y ahí sí hay muchos padres, muchos en este lugar, que están bien despreocupados de la muerte, como si la muerte estuviese bien lejos de ellos. Este padre nunca imaginó que a su hijo lo iban a matar de esa manera. Un día normal, común y corriente, un lunes. Se enteró que su hijo está muerto. ¿Cuántos aquí están con ese mismo pensamiento, viviendo una vida bien ligera?
No, no va a pasar nada. Haremos nomás, comeremos, beberemos. Hermanos, la muerte es sorpresiva. La muerte viene y a veces nos encuentra desprevenidos. Tu hijo puede morir, tu esposa puede morir, tú puedes morir, todos moriremos. La pregunta es, ¿tú estás preparado para encontrarte con la muerte? Uy, algunos quisieran postergarlo, ¿no? Uy, algunos quisieran pasar desapercibido. Yo no conozco una persona que diga, "Ay, a mí la muerte se ha olvidado de mí". Así no hay nadie, hermanos. No, la muerte no se olvida de nadie. Atrapará a todos. Está establecido por Dios que el hombre muera. Y de alguna y otra manera, todos los que andemos de morir, tendremos que comparecer todos, creyentes y no creyentes, delante del juicio de Dios. Por eso, en Apocalipsis capítulo 20, leamos el versículo 12. Juan ve a los muertos, grandes y pequeños, puestos de pie ante Dios. ¿Cómo están los muertos, hermanos? Puestos en pie delante de Dios. La muerte no es el final del hombre. No, no, no. Es que después de morir es donde comienza la historia humana, hermanos. Es donde de verdad comienza la historia. Están de pie delante del trono de Dios, dice Juan. Todos los que han muerto, hermanos, van a resucitar. Hay resurrección de muertos. Todos vamos a resucitar un día al oír la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren cómo Jesús habló de esto. Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Leamos. Jesús dijo, Juan capítulo 5, verso 28 y 29. No os maravilléis de esto. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los muertos, los que están en el cementerio, oirán la voz del Señor. Dice, oirán mi voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Resucitaremos, volveremos a vivir, pero ahora para presentarnos delante del trono de Dios. Algunos resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación, pero resucitarán para ambas cosas, para una de ambas cosas. Y hermanos, si la muerte es segura, también el juicio de Dios es seguro. Si la muerte es real, el juicio que Dios tiene preparado para los hombres también tiene que ser real. Después de la muerte, tendrás que presentarte de pie delante de tu Dios. Y eso me lleva a mi segundo encabezado. Hemos hablado de la muerte, los muertos ante el tribunal de Cristo. Ahora vayamos en segundo lugar a ver el juicio del gran trono blanco. ¿Cómo serás juzgado? ¿Cómo será el juicio del Señor tanto para creyentes como para inconversos? Leamos, hermanos, el versículo 11 de la palabra del Señor. Dice así: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Vayamos al versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el libro y el otro libro de la vida, voy a volver a leer. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Juzgados, juzgados, juicio, juicio. Después de la muerte hay un juicio.
Y hermanos, ese juicio que Juan es un juicio puro, puro. Ahora, ¿por qué es un juicio puro? Porque el que está sentado como juez es puro. ¿Quién es el que ha de estar sentado en ese juicio como juez? ¿Quién? ¿A quién está viendo Juan sentado? En Apocalipsis capítulo 3, verso 21, vayamos con nuestras Biblias. Juan ya nos dijo quién es el que está sentado en ese trono. ¿Quién es el juez? Apocalipsis 3:1 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, dice el Señor. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Cristo. Cristo. Al lado de su Padre. Será Cristo el que juzgue a los hombres conforme a sus obras. Por eso en Apocalipsis 19:11, vayamos allá con nuestras Biblias, 19:11, se lo ha descrito a Cristo como aquel fiel y verdadero que con justicia juzga y pelea. Lean conmigo, dice el versículo 11 del capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cristo juzga y pelea. Él es aquel juez que emitirá sus juicios en aquel día. Y lo interesante, hermanos, es que ese mismo Cristo que fue juzgado y condenado por los hombres, ¿recuerdan su primera venida? A él los hombres lo juzgaron y lo condenaron a muerte. Será ese mismo Cristo ahora que juzgará y condenará a los hombres por las obras que han hecho. Y cuando él juzgue, hermanos, su juicio, como les decía, será puro y sin mancha. Por eso se le llama el gran trono blanco. El gran trono blanco. ¿Por qué blanco? Porque ese juicio es puro. Ese juicio es sin mácula, sin mancha. Aquel día los poderosos ya no podrán sobornar al Señor. Ya no hay coimas ahí, hermanos. Ya no hay coimas. Ya no hay favoritismo. No, hoy en día, cuando uno va ante un juez y es juzgado, si es su familia, no, pues hermanos, el juicio es más liviano. Aquí cualquiera que tiene la plata, cualquier poderoso, cualquier político va y compra un juez y gana un caso. En aquel día eso no servirá para nada. El juicio es blanco, es puro. Con razón el salmista en el capítulo 9, versículo 8 de su libro decía: el Señor juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así, ¡bam!, tajante. Nadie podrá hacer nada para cambiar en los juicios de Dios. Ahí ya no habrá, hermanos, es que yo opino, Señor, yo pienso. No, eso ya no sirve ahí. Ahí no habrá ni una persona que diga: es que con mi vida hago lo que se me dé la regalada gana. Eso ya no habrá en aquel día. Es un gran trono. Gran trono, hermanos. Eso habla de majestad, de poder. Y ahí el Señor llamará uno por uno. La imagen que vemos, hermanos, es como alguien entregando un criminal ante un juicio. Esa es la imagen. De hecho, el texto dice que la muerte y el Hades entregarán a los muertos. El Hades es el lugar donde están reposando los inconversos. Y ese lugar entregará. Es como cuando uno ve un juicio, ¿verdad? Y el policía viene y agarra al criminal esposado y lo entrega ante el juez para que se pare frente a él. Esa es la idea. Cada criminal, cada criatura será presentada uno por uno delante de Dios. Uno por uno, hermanos. Ese juicio no es grupal. No es la familia Vilcapoma, adelante, pase por favor. No.
No es aquí, no, a ver, por favor, los Sonalmo Rochata, pasen, por favor, vamos a juzgar en grupito. No, 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 hermanos, no es Sonalmo Rochata, no es por iglesias. Oh, Iglesia Bíblica, Palabra de Gracia, a ver, todos, por favor, pasen. No, no, hermanos, no es así. Cada uno, uno por uno, tú y yo, como persona, te presentarás delante de Dios en esa corte. En el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 13 dice esa verdad. Lea conmigo la palabra de Dios. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados en grupo, dice, hermanos. ¿No? Fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora imagínate, hermano, presentarte delante de Cristo. Tú solo. No hay papá, mamá, ni hijos. Mujer, hombre, solo. Cristo mirándote a los ojos. Con esos ojos de llama de fuego. Apocalipsis capítulo 19. Ojos penetrantes. Y Cristo abriendo el libro. Ahora ese es simbólico. Cuando Cristo juzgue a los hombres, abrirá el libro. Ese libro que el Señor abrirá es el libro de las memorias de Dios. Dios no olvida nada, hermanos, nada. Todo está anotado, todo está registrado en el libro de Dios. Nosotros podemos olvidar de lo que hemos hecho. Ay, ¿cómo? A veces se olvidaron, hermanos, de algunos fallos que he hecho, pero el año pasado has actuado así. ¿Cuándo? Podemos olvidarnos, pero Dios no olvida. Toda acción, toda obra ha sido registrada por Dios. Los libros son abiertos y llegó el juicio de Dios uno por uno. Hermanos, Dios no tomará en cuenta si eres pastor o eres diácono o eres anciano. Su juicio será equitativo para todos. No es que Dios agarrará al pastor Jeremías y dirá: oh, pastor Jeremías, qué simpático que eres. Para ti un tipo de juicio especial, más particular. No, 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 hermanos. El Señor me juzgará a mí como te juzgará a ti, de la misma manera, del mismo estándar, preguntándote las mismas preguntas a todos por igual. Su juicio será equitativo. Creyentes e inconversos, parados frente al trono de Dios. Todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, todo lo que has sentido será juzgado por Dios. Toda intención de tu corazón será evaluado por Dios. Y hermanos, ese día el Señor será juez, fiscal y testigo a la misma vez. Hermanos, saber que Dios será testigo de ese juicio es terrible. Un testigo es alguien que ve, que ha estado en el momento. Dios ha visto todo lo que has hecho. Dios sabe todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, todo lo que has hablado, toda intención de tu corazón, todo lo sabe. Por eso será el juez, el fiscal y el testigo de tu caso. Uy, hermanos, eso es terrible. Cuando me ponía a meditar en eso, decía: con razón, dice Juan, que cayó a sus pies como muerto cuando vio al Señor. Con razón. ¿Qué vas a decir? ¿Tú crees que podrás engañarle? Hermanos, los actores ese día serán, hermanos, expuestos. Los hipócritas ese día, hermanos, serán vistos a la luz. ¿Podrás engañar al Señor? O algunos tal vez aquí ese día llorarán: Señor, pero yo te he servido, Señor. El Señor dirá: lágrimas de cocodrilo. Como alguien dice, no, este es nariz, no es otra cosa.
O algunos dirán, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor mirará a sus ojos. ¿Por qué me engañas? ¿Por qué mientes? El Señor conoce todo. Nadie podrá engañarlo. Nadie podrá sobornarlo. Señor, yo sé que he pecado, Señor, pero mira, me habían metido $10,000 en mi bolsillo. Ay, sí te lo daré, Señor. Hazme pasar. No hay eso, no hay. Es un trono blanco. Es el trono del Dios omnisciente. Jeremías capítulo 17, escucha bien, versículos 9 y 10, la palabra del Señor, decía Jeremías, engañoso es el corazón, es mañoso el corazón. Más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo va a conocer? ¿Quién puede conocer tu corazón? Nadie, decía Jeremías. Pero Dios sí. Yo Jehová, dice el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo Jehová, escudriño tu mente. Yo sé lo que tú estás pensando ahora. Yo sé, escudriño tu mente, pruebo tu corazón. Con razón, Hebreos capítulo 4, verso 13 dice, y no hay cosa creada que no le sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Estás desnudo a los ojos de aquel a quien un día tú vas a rendir cuentas. Y algunos hermanos, a veces actuamos como si eso no fuese verdad. A veces uno actúa como si Dios no supiese eso. Pecamos, hermanos, a escondidas, pensando que Dios no está viendo. Jóvenes miran pornografía a escondidas. Mujeres mienten a escondidas. Murmuran a escondidas, pensando que Dios no está viendo nada. Pero dice Hebreos, estás desnudo, estás abierto a los ojos de aquel a quien vas a rendir cuentas. Todo está observado, todo está anotado. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 12, verso 2 al 3. Observa lo que el Señor dijo acerca de estas maravillosas verdades. Lucas 12, 2 al 3 dice el Señor: porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por lo tanto, todo lo que habéis dicho en la tiniebla, en las tinieblas se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. No hay nada, dice el Señor, encubierto. No hay nada que no pueda descubrirse. Antes bien, todo se va a descubrir. En aquel día, hermanos, hermanas, Dios te mostrará tu vida. Así como uno dice, hermanos, sedita, tal cual. Imagínate, hermanos, que en este momento tienes tu corazón, tu mente, tus intenciones y tus emociones en USB, ¿no? Ahí está todo lo que has pensado, sentido, hecho. A ocultas o a la luz. Hay cosas que tú has encubierto. Nadie lo sabe aquí. Estás encubriendo, hasta la muerte tal vez llevarás eso. Están ahí metidas. Todo. Imagínate que ese USB, hermanos, se ha puesto en esta pantalla. Al hermano Isaí le decimos, hermano Isaí, por favor, colócale el USB del hermano tal. Vamos a ver, hermano, toda su vida. Las cosas encubiertas y las cosas cubiertas. Te pregunto, ¿cómo vas a estar en este momento sentado? Te aseguro, hermano, que patitas, ¿para qué las quiero? Te va a salir allá. Y vamos a empezar a reproducir desde tu niñez hasta este momento de tu vida. ¿Qué cosa vamos a encontrar ahí adentro? Pecado, pecado, maldad, maldad, cosas buenas también. Pero vas a estar avergonzado. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que Dios hará ese día? Descubrirá lo encubierto. Como en data display mostrará todo lo que has cubierto, las cosas encubiertas, lo que has hablado a oídas. Ay,
en secretito, en secretito. No hay secretito para Dios en ese día. Será reproducido en el tribunal de Dios toda tu vida, desde que has nacido hasta que has partido a la presencia del Señor. Con razón dice la palabra del Señor que habrá llanto, habrá dolor, habrá vergüenza. Con razón los inconversos dirán a las peñas, a las rocas: aplástenos, mátenos ante la ira de Dios, acaben con nosotros. No queremos estar frente a la ira de Dios. Dios juzgará todo, hermanos. Todo. Cada adulterio, cada fornicación, cada hurto, cada robo, cada hipocresía, Dios lo juzgará. Dios juzgará lo que has dicho y lo que deberías haber dicho. Todo Dios pondrá ese día a cuentas y te mostrará con claridad. ¿Y saben, hermanos? Lo más doloroso será que tu conciencia ese día estará del lado de Dios. Nuestra conciencia nos acusará. Eres culpable, eres culpable. Lo que Dios te está diciendo es verdad. Tu conciencia te gritará: culpable, culpable, culpable. Así será ese juicio transparente, un juicio blanco, un gran juicio que Dios traerá para la vida de cada hombre. Y hermanos, llegará el momento de la sentencia. Y eso me lleva a mi último encabezado. ¿Se dan cuenta, hermanos? En un juzgado se le trae al criminal, se le presenta ante el juez, frente a frente con el juez le dice esto, le presenta toda su vida, todas sus cosas. Pero llega el momento más difícil del juicio. ¿Cuál es, hermanos, el momento más difícil de un juicio? La sentencia. El veredicto. El momento en el que el Señor agarrará su martillo y después de haber conversado con el pecador y juzgado, agarrará el martillo y llegará el momento de la sentencia. Este será un momento solemne. ¿Alguna vez has estado en un tribunal? ¿Alguna vez has visto un juicio? Yo por video nomás veo, hermanos. Nunca he estado en un litigio. Pero lo que he visto, cuando hay un juez, al menos hay un caso penal, y llega un momento de sentenciar, ese momento, hermanos, es duro. No solo para el que va a ser sentenciado, sino también para todos los que le conocían. Es un tiempo solemne. Hay algunos que cuando lo sentencian, se quieren escapar. ¿Han visto eso, hermanos? En Estados Unidos veían, ¿no?, un asesino que había matado a 30 mujeres. Y el juez le condenó, hermanos, a la silla eléctrica. Imagínense eso. Muerte. 2 días de vida. Tercer día, muerte, silla eléctrica. Y cuando escuchó esto, el criminal, hermanos, no sé cómo, pero con su misma esposa golpeó a los policías y se quiso escapar. Hay otros que lloran y le ruegan al juez: no, por favor, no lo hagas. Cambia tu veredicto, cambia. Hay otros que se alegran porque salen de ese juicio victoriosos. Pero es un tiempo solemne. Tú y yo, hermanos, estaremos ahí. En ese momento, dice Juan, será abierto primero el libro de la vida. Versículo 12. Y ahí están escritos, dice, el libro de la vida. Y ahí están escritos los nombres de todos los hijos de Dios, de todo su pueblo escogido. En ese juicio, hermanos, Dios se acordará de su pueblo. Nunca olvidó Dios a sus hijos. Con razón Jesús decía: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Ese día Dios reconocerá a todos los que han sido de Él.
y mirándole a los ojos después de haberlos juzgado por lo bueno y lo malo que han hecho, siendo sus hijos, el Señor mirará a cada uno de sus hijos, sea hombre o mujer, niño, niña, adolescente que ha llegado a sus pies, y le dirá estas palabras con esos ojos con llama de fuego. Mirándote a los ojos te dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, a pesar de tus pecados, a pesar de tu debilidad, a pesar del hijo que has sido, lo has hecho bien, hijo. Has sido fiel. Has perseverado hasta el fin. Has trabajado por mí. No perfectamente, pero sí sinceramente. Lo has hecho bien. Eres un buen siervo. Eres fiel en lo poco que te he dado. El poco trabajo que te he dado de responsabilidad, has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínense, hermanos, eso. Entra, hijo, ahora. Entra al gozo de tu Señor. Entra a las moradas celestiales. Pasa. Oh, en ese momento estoy seguro que muchos de nosotros, con palmas en las manos, saltando delante de Dios, cantaremos: grandes y maravillosas habían sido tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos habían sido tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y toda la tierra te glorificará y te alabará. Pero habrán algunos que no estarán escritos en ese libro. Y la sentencia del Señor, hermanos, para ellos será la siguiente. Versículo 15. Leamos la palabra del Señor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En ese grupo de los que han sido lanzados al lago de fuego, hermanos, habrán algunos que pensaban que estaban escritos en el libro de la vida y se enterarán que nunca lo habían estado. Y habrán otros que realmente estaban conscientes de que nunca estaban escritos en el libro de la vida. ¿Y saben de los dos grupos cuál será el más doloroso? Aquellos que habían vivido todas sus vidas engañadas, en el autoengaño. Oh, que el Señor libre, hermanos, aquí, en este lugar, a alguien que esté viviendo así. Habrán algunos que habían pensado que habían sido hijos de Dios. Se habían acostumbrado a estar con los hijos de Dios. Venían a la iglesia, escuchaban la palabra de Dios, probablemente aún oraban y aún diezmaban, probablemente aún hablaban de Dios. Y cuando se presenten delante de Dios confiados de que habían sido hijos de Dios, bien confiados, escucharán decir al Señor: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Lo más doloroso de un hijo, hermanos, es enterarse que nunca había sido hijo de ese padre. Y ese día estarán también presentes ese tipo de personas. Cuidado que seas tú. Cuidado.
Cuidado que te hayas acostumbrado a venir a la iglesia. Cuidado que te hayas acostumbrado a leer la Biblia, a orar, pero nunca has conocido al Señor. Nunca has reconocido verdaderamente que Cristo es tu Señor y Salvador. Cuidado. Horrenda cosa será caer ese día en las manos de un Dios vivo. Horrendo. El mismo libro de Apocalipsis dijo que los que no habían estado escritos en el libro de la vida beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre, y el humo subirá por los siglos de los siglos, y no tendrán reposo ni de día ni de noche. Apocalipsis capítulo 19, capítulo 14, versículo 10. Qué terrible será, hermanos, aquel día. Y habrán otros hermanos que conscientemente sabían, conscientemente están, que se han rebelado contra Dios. Conscientemente saben que siempre han resistido a Dios y nunca han aceptado el perdón y la gracia del Señor. ¿Qué harás, hermano? A ver, ¿qué harás, amigo? Cuando Dios emita su juicio y diga al infierno, ¿qué harás? ¿Qué haremos? No hay vuelta atrás. No hay vuelta que dar. Se acabó ahí todo. Todo. En esta vida tenemos 1, 2, 3 oportunidades, pero cuando Dios dé el veredicto, no hay marcha atrás. Dios no va a revocar su juicio. Lo que ha dicho se ha de cumplir. No hay nada más que hacer, no habrá nada más que hacer. Por eso la Biblia dice de ese día, horrenda cosa será caer en las manos de un Dios airado, de un Dios vivo. Quiero terminar, hermanos, con 2 aplicaciones de este mensaje. El primero, quiero hablar en esta tarde, antes de terminar esta prédica, a los niños que están aquí. Adolescentes y hombres y mujeres que no conocen al Señor. Niños, no saquen esto de su mente. Adolescentes, no saquen de su mente el juicio final. Por favor, no olviden lo que estamos predicando. ¿Saben por qué? Porque si es que llegan un día al juicio final y ustedes han olvidado lo que hemos enseñado aquí, han pasado desapercibido, ligero, aquel día ustedes recordarán todo lo que hemos dicho. Todo lo que el pastor ha estado recomendando en la tierra, en vida. Y aquel día, tal vez muchos de ustedes se arrepentirán, querrán volver el tiempo. ¿Por qué no he hecho caso? ¿Por qué no he escuchado? Por eso no olvides nunca, no pierdas nunca de vista el juicio final. Viene ese día. Y si eres un niño, también tendrás que comparecer. Si eres un adolescente, también tendrás que comparecer ante Dios. Por eso el llamado del Señor para tu vida es que reconozcas tus pecados y vengas a Él en arrepentimiento y fe. Medites en tus caminos. No saques el juicio final de tu corazón. Ven a Cristo mientras puedas, mientras hay oportunidad. No ignores la gracia que el Señor ha dado para el hombre, el perdón de pecados. No ignores. Nuestro Dios y nuestro Cristo es tan perdonador, tan lleno de gracia, que no puedes perder tu vida por boberías, por tu terquedad. Adolescente que estás aquí, niño, reconoce a Cristo como tu Señor y Salvador.
Acepta que Él es tu Dios, tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Nuestro Dios es un Dios de gracia, de perdón. Él quiere salvar, Él ama salvar. Huye de la ira venidera. Esa es la enseñanza para todos aquellos que no conocen al Señor. ¿Qué hay de nosotros, hermanos, como creyentes? ¿Acaso, hermano, no sentimos un profundo alivio? ¿Acaso no sientes una profunda paz en tu corazón al saber que tú estás libre de esta condenación? Con razón dice la Biblia: bienaventurados los santos que no tienen parte en la segunda muerte. Hablando del infierno, bienaventurados los que no tienen parte del infierno, felices, gozosos. ¿Acaso no estás feliz, hermano? No hay infierno para el Hijo de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Acaso no puedes trabajar con fervor ahora, libre de la condenación? ¿Por qué no trabajamos con intensidad, con pasión por Cristo, hermanos? ¿Qué nos obstaculiza? El Señor ha vencido al diablo, el pecado, y ha vencido también la segunda muerte. No hay infierno para nosotros. Rinde tu vida al Señor. Trabaja para Dios. Séle fiel hasta la muerte. Ya eres su hijo, estás libre. Libre del infierno. Ni una gota del fuego de ese infierno tocará tu cuerpo. Solo por la gracia de Dios, hermanos. Amén. Solo por Cristo eres salvo. Nunca olvides eso. Su gracia te alcanzó. Su amor te alcanzó. Y ahora eres libre. Pero por otro lado, si nuestro Padre Celestial es juez, hermano y hermana, sé consciente de esto. Si tu Padre Celestial es juez, entonces condúcete con temor y reverencia. Eso decía Pedro. Me acuerdo cuando yo era niño, siempre me decían, cuando hacía algo malo o algo bueno, las personas me decían: es que es hijo del pastor. Mis hermanos, eso era como dicen, un coro de todos los días. Y en mi vida, eso estaba. Soy hijo de un pastor. Cuando era niño no lo entendía. Pero cuando crecí, ya fui adolescente, entendí lo que significaba eso, hermanos. Soy hijo de un siervo de Dios. Lo que yo haga con mi vida va a repercutir en la vida de mi padre. Llegó un momento donde yo pensé en eso. Pensé muy seriamente. Si me equivoco, no solo voy a fallarme a mí, voy a fallar a mi padre. Mi padre es un siervo de Dios. Debo de conducirme con temor y reverencia. ¿Cuánto más, hermanos, si sabemos que Dios es juez? Nuestro Padre es juez. Aquel que ha de decir lo que está bien y lo que está mal. Con razón Pedro decía: hermanos, no se olviden conducirse bien en este mundo con temor y respeto. Obedezcan a Dios. Témanle. Obedézcanle con fervor. Pórtense bien. A veces, hermanos, eso tenemos que pensar. Ahora somos cristianos. Ya hemos sido salvos de la ira venidera del infierno. Entonces pecaremos, pastor. No es así. No es así. ¿Tú amas a Dios, hermano? ¿Amas a Dios profundamente? ¿Sí?
¿No amas demasiado? Yo no conozco a un esposo que ame a su esposa y le ama tanto a su esposa que el esposo dice: ay, pastor, yo quisiera pecar en contra de mi esposa, fallarle, serle infiel con otra mujer, porque la amo tanto. ¿Tiene sentido eso, hermanos? No. De igual forma no tiene sentido que un cristiano diga: Señor, yo te amo, te alabo, eres mi todo, pero quiero pecar. No hay un creyente que diga eso, hermanos. No existe. Al contrario, cuando un creyente ha entendido que Dios es juez, su Salvador, su Señor, ese creyente trata de agradar a Dios, obedeciéndole y respetándole y siéndole fiel, como ese marido que ama a su esposa. Dios quiere eso de su pueblo, hermanos. Dios quiere eso de tu vida y de mi vida.